Bai, ez da guztetan, finalekin berbaitie, baina egize da. Hau irabazite, aukerak eukiko guz, libretako. Gitxi, baina egongo di hor. Galtzen badugu, ondino, matematikoski bai egongo die, baina ja oso gatsa, ez? Orduen, dana emon biogu, eta gure asmo izin bida, irtetie zelaire partidu irabazteko, ez? Aber, zelan urteten dugu. Aurkariaren doai eta gabeziak aztertzea ezinbestekoa da irabazteko, baina garaipenaren bidera itzultzeko Eibarrek talde barrura begiratu beharra daukala uste dugu. Bai, nipetzo baietz. Beti errespetu eukibeko kontraixoaz, baina guk gure futbolan biogu, ez? Eta azkenen konbentzi dute urten biogu, guk egin dugune ondo urten bidabela eta emon bioskule, irabaztie, ez? Eurek ondo dabiz, azkenengo boladan, pentsote partio bira bazia da bela eta beste bien pata baina bile. Hortik, ondino ez di urten, ondino hor dauz, baina gu baino beto, gu baino txartu egon die, eta ondino beto dauz, ez? Aber, aldatzen dan. Hala bez, zuen antzeko egoeran zegoen, aste batzuk lehenago, baina azken lau partietan 8 puntu irabazita nasartu du. Zer eman dio Kaia? Nik ez dut ikusten entrenamentuek, ez dut ikusten egunien zepastan da, baina esaten da biena, ez, tranquilidadie, batzuetan, ez, aldatute, lehenengo partiduek aldatu jendie jokatzen da benak, hobeto entrenatzen dauz, entrenatzaile barriz etorri da, ez da bena jokatzen, aukeri ikusten dau jokatzeko, baina, horrek normalien deko denpora bat, ez da normalien hori partio askotan egoten, ez? Eta, igual hori, edo, bebai, zozer aldatuko zen euren buruen, ez? Jokalixen buruen, ez? Lehen, pentsetan zen, arazoak egon zila, eta horren buruz ez da iken berba, ez? Hor zozer emango zen. Alabesentzat berdinketa balekoa da, eta zue garaipena berdezue bai ala bai, horrek gauzak zaintzen ditu? Ni pentsot berdinketa eurentzat ez dala. Hombre, igual, berdinketa ona izango dala, bai, baina eurepe ikusi bidabe, euren berdinketaz, euren onduen dauzen taldik abertzaratzen da bien, ez? Eltxe, bai, hori Hueskak abertzaratzen da bien, bai. Eurek enpatetan badabe, eta bestiek irabazten badabe, hor geratuko die eurepe, bai, ez? Hombre, hori izatie, izeten da, partidure tranquila jueteko, eta zuri emototzue, zuteko zu derrigorrez irabaztie, eta horre gauzok, ez? Irabazi aldain lehenengo minituen, ero azkenenguen. Eta hor, guk partidu hon baten biogu, eta aber, sartzen dugun gola, eure paino lehen hau, eta aber hortik aurrera, gestiona egiten dugun hobeto partidu, ez? Futbolean denetarik bizitakoa zara, eskarmentu dugu handia daukazu, hala ere Eibarri eman diozunagatik eta Eibarren maite zaituztenagatik azken hilabetetan bizitzen ari zaren egoera da zure entrenatzaile egiteko unerik zaiena? Bai, azkenien, hemen hau da zigarren urti hemen, beste urte mordo bat beste talde batzuetan, bai egizek beste talde batzuetan be arazoak eukiguz, mantentzeko, azkenengo momentu arte, azkenengo partidu arte egonga mantentzeko, mantendu inga, baina hemen, hau zeigarren urtie, pentsetozu dana junbidala ondo, eta azkenengo urtie, hor gauz ez, oindala hile bete eta piku ez gaegon hain txarto oin bai, eta ez dugu irabazi 15 partidutan, eta hori da txarrena guretzat ez, eta bai, egize da, gabetan eta loiteko kostau itxatzu, beti burue bueltak emoten, aber zelan izango dan hobeto taldientzat, baina, oin arte kostau itxeaku, ez, hori teklioi jotie, aber, bizier, dana ondo urtetan dan, suerte apur bat bebai, aber ukiten dugun, eta aber irabazten dugun partidu ez. No es una final, pero no queda otra que sumar los 3 puntos. En este sentido, en
encaráis el partido como la última oportunidad de seguir manteniendo viva la llama de la esperanza. Sí, a mí ya sabéis que no me gusta hablar de finales, pero sí es verdad que esta, aún perdiendo, vas a tener, matemáticamente no estás en descenso, pero sí es verdad que es casi imposible ya el poder mantenerse. Si perdemos este partido, incluso si empatamos, serían muchos puntos de ventaja los que tenemos en contra y pocos partidos que quedan, pero sí, es un partido que tenemos que salir a muerte a ganar, a pensar que es este partido, que es lo que nos queda, y después del partido pensaremos en el siguiente, ¿no? Pero ahora mismo es partido único, tenemos que dar todo lo que tenemos por ganar, y sobre todo concentración, lo que he dicho en euskera, ¿no? Que el partido se puede ganar en el minuto 1 y en el minuto 90, no hay que tener prisa, pero sí es verdad que tenemos que jugar con ritmo, con concentración, y por supuesto tratar de cometer los menos errores posibles. ¿Cómo ves a los jugadores? En estos casos los vestuarios se suelen romper, cada uno pensando en su futuro. ¿Sientes algo de eso? ¿Qué le puede dar fuerza al equipo para seguir adelante? Yo creo que en estos momentos todos estamos fastidiados. Todos estamos pensando más en el equipo que nosotros. Si hay otros momentos, por ejemplo, si faltan 7 o 8 jornadas y estás a 6, estás salvado, o piensas que estás salvado con 6 o 7 puntos de ventaja, ahí puedes empezar a pensar cada uno en el suyo, ¿no? En la temporada siguiente, porque parece que aquí has cumplido el objetivo, que es mantenerse. Sin embargo, estando como estamos, yo creo que las preocupaciones son de ahora, ya llegarán las de la temporada que viene, ¿no? Y yo creo que en ese sentido estamos bastante concienciados todos de que entre todos tenemos que sacar adelante esto, ¿no? Y para todos será mejor que el equipo esté en primera, aunque, para los que tengan contrato también, para el año que viene otros equipos, es mejor, ¿no? El salir de un sitio pues con el objetivo cumplido, ¿no? Y yo creo que en ese sentido todos los jugadores están concienciados con eso. La mejor fórmula para ganar es ese Eibar con el que tanto hemos disfrutado estas últimas temporadas. Es la segunda parte de lo que era contra la Real, el espejo en el que debe mirarse el equipo. Sí, yo creo que sí, ¿no? Es lo que estamos tratando de hacer toda la temporada y nos cuesta, ¿no? Nos cuesta hacer un partido entero como la segunda parte del último día. Tenemos que tener claro que no siempre podemos jugar al ritmo que nosotros queramos, pero sí está claro que cuando el rival está en un momento determinado del partido por encima de ti, que no puedes cometer errores que supongan gol en contra, ¿no? Y eso es, creo que ahora mismo lo más importante. Sabemos que 90 minutos de ritmo, 90 minutos de jugar en campo contrario y 90 minutos de avasallar es casi imposible, pero tenemos que, sobre todo tenemos que pensar que las veces que te pueda salir el rival, que no te haga peligro o no te haga daño, porque si te hace daño es el momento, aunque no te meta gol, es el momento que empiezas a dudar de ti, ¿no? Y yo creo que en ese sentido tenemos que ser fuertes. Es un derbi dramático, puesto que ambos equipos os jugáis la permanencia. A la vez llega el Burúa, la final de los 12 últimos puntos en juego. En este sentido es difícil que se noten los nervios y la tensión en el campo. ¿Qué partido es? Sí, yo creo que a los dos equipos nos va mucho, más a nosotros, bueno, más no, a los dos. Nosotros más porque estamos abajo con bastante diferencia de puntos, pero ellos también, si ganan, pues lo que hemos dicho nosotros muchas veces, es ganar nosotros y sin tener que mirar el resultado de los demás. Si no ganas tú, es entonces cuando miras de reojo qué es lo que han hecho los demás, ¿no? Pues yo creo que está, el Deportivo Alavés yo creo que está en este momento así, ¿no? De decir, bueno, vamos a ver qué hacemos en Eibar, en Ipurúa, y si ganamos, joder, pues dar botes de alegría, y si no, pues mirar al retrovisor a ver qué es lo que han hecho. Nosotros no podemos mirar al retrovisor porque no hay nadie, tenemos que mirar hacia adelante. Entonces vamos a ver si mañana somos capaces de pegar ese salto y de mantener las ilusiones, que al final es de lo que se trata, de mantener una ilusión de permanencia. La situación mental en la que está el equipo, ¿qué valor le das a conseguir el primer gol? ¿Crees que puede marcar mucho el devenir del partido? Se está viendo que sí, ¿no? En el partido a partido de los últimos, en los últimos muchos partidos no hemos logrado ponernos por delante en ningún momento y pues no hemos ganado, ¿no? Algunos habremos empatado, pero no hemos sacado 3 puntos desde hace mucho, entonces sí tiene que ver, ¿no? Y
para los dos equipos, yo creo, para ellos y para nosotros también, ¿no? Ellos pues con un poco más de tranquilidad por los puntos que tienen, pero tampoco del todo, ¿no? Y en ese sentido pues tenemos que crear esa incertidumbre en el cuerpo de ellos también, ¿no? Y que ellos vean que, ostras, que vamos de verdad, que vamos en serio y que queremos ganar el partido. Quedan 5 partidos, ¿crees que se puede repetir la gesta de la 98-99 con Guadalajara? Las posibilidades existen, están ahí. El porcentaje de esas posibilidades muy pocas, pero están. Entonces vamos a empezar por mañana, Alavés, Deportivo Alavés. Estoy convencido, es un rival directo ahora mismo, ¿no? Entonces, ganas, te colocarías 3 a 4 puntos de ellos, vale, perfecto, pero ya estás a casi un partido, y vamos a ir al siguiente partido pensando en que se puede, en pensar en ese siguiente partido, pero primero es mañana ganar, y siempre que hay posibilidades matemáticas, tenemos que estar dispuestos a todo. Por lo que te une a este club, a este equipo y a Eibar, ¿es uno de los momentos más difíciles de tu carrera como entrenador? Sí, porque dificultades hemos pasado en bastantes sitios, pero tan cerca de casa no, en ninguno, tan cerca de casa, ¿no? Y encima, habiendo hecho tantas temporadas también, ¿no? Que no es que llegues y salen malas cosas y punto, no. Son 6 temporadas seguidas, más una anterior, en el que recuerdas todo con recuerdos buenos, que todos ellos han sido cumplir objetivos, incluso pues alguna vez de más, y pues nos ha tocado esta temporada pues el sufrir, y lo malo es que nos ha tocado el sufrir sin la afición, ¿no? Sin la gente en Ipurúa, que eso es lo peor de todo, que yo estoy convencido que si hubiese estado la afición en Ipurúa no estaríamos en esta situación. Estoy completamente convencido, ¿no? Porque el empezar perdiendo un partido, si tienes a la afición detrás, te da ese plus que ahora mismo con las gradas vacías no te da, ¿no? Y si tú en un momento determinado te pones cabizbajo porque has encajado un gol, si la afición está detrás tuyo, al de 2 minutos ya estás otra vez con la cabeza alta, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es una pena no haber tenido a la afición con nosotros, porque hubiésemos estado mejor, estoy convencido, y es una pena para ellos el no haber aprovechado este año y medio del equipo en primera división y no poder verle en directo, ¿no? Porque seguro que tenía muchas ganas. La última, ¿qué incidencia crees que ha tenido en el desarrollo de la temporada la política de incorporaciones, de fichajes? A ver, al final, gente que entra, gente que sale, siempre hay variación de jugadores, ¿no? Y entre una cosa y otra pues hay 8 o 9 caras nuevas, o entre entradas y salidas, y unas veces acierta, otras veces no. Es verdad que la gente que salió, sobre todo, era gente importante para el grupo, llevaban años con nosotros, y bueno, y habíamos conseguido el objetivo con esa gente, pero bueno, por una cosa o por otra no nos han podido quedar y no nos podemos quedar con eso, ¿no? Desde un principio sabíamos que iba a haber cambios y que ha habido cambios, y de cuando empezó la temporada contábamos con la gente que está ahora, ¿no? Por supuesto que todos podíamos haber hecho mejor, desde nosotros ahora aquí en el día a día, ¿no? hasta todo el mundo, pero bueno, ahora no hay que empezar a pensar en esas cosas, sino que tratar de aprovechar el poco tiempo que nos queda para hacer las cosas bien.